Hemos hablado de la gracia y le dijimos la semana pasada que si usted quiere entender toda la gracia, no defina la gracia en una sola prédica, sino tiene que escuchar toda la serie y cada prédica debe escucharla muchas veces para que pueda ser plantada esa palabra en su corazón. Una vez no lo alcanza a discernir, tiene que estar repasando hasta que esa palabra se entienda en su espíritu. Es importante que lo haga. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy especial, pero antes que entremos a la palabra, quiero que repita conmigo ahí donde usted está, pero fuertemente. Si tiene su Biblia, tome su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia. Yo creo que es la palabra de Dios, palabra poderosa. Creo que es viva y eficaz, permanente, incorruptible, transformadora y santificadora. Al ser revelada en mi espíritu, nunca más seré el mismo. Declaro que mi mente está abierta, mi corazón receptivo para escuchar y almacenar en mi corazón la poderosa palabra de Dios. Reprendo a los ladrones de esta semilla. Demonios, sueño, cansancio, oscuridad, todo lo que me distraiga, lo reprendo en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén. Aleluya. Gloria a Dios. Somos libres para escuchar la palabra. Ok. Estamos hablando del poder y la acción de la gracia. La gracia, aquella maravillosa acción de Dios que nos da todo gratuitamente. El tema anterior hablamos de la justificación como un elemento, una acción y un resultado de la gracia de Dios. Y definimos justificación como el acto soberano de la gracia de Dios, donde Él declara justo al pecador que cree en Jesús como el único Señor y el único Salvador. Y este veredicto, esta declaración de justo, se pronuncia no en el cielo, sino en la tierra. Declara justo al pecador mientras él está en la tierra y está en la condición de pecador todavía. Abraham creyó y fue justificado no por sus obras, sino por la fe en la palabra de Dios. Y él fue declarado justo mientras él estaba en la tierra, mientras era un hombre terrenal, mientras él era un hombre perfecto. Y Dios declaró justo aun cuando él sabía que a Abraham le iba a fallar. Cuando Dios justifica, es que mira al hombre, como dije, a través de la cruz. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Entonces cuando Dios mira al hombre imperfecto y pecador, a través de la obra de su Hijo Jesucristo, Él emite un veredicto y dice justo. ¿Por quién? Por la obra del Calvario. Entonces cuando Dios justifica, te absuelve, te declara y te considera justo, y lo más increíble de esto es que te trata como justo. Como si nunca has pecado. Por tu sola fe en el Calvario. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justos por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, los que están en Cristo ya no tienen condenación. Esta mañana quiero hablarles de algo muy especial. Otra obra de la gracia
que es libertad. Libres del pecado por su gracia. Libres por la gracia. Dice Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Juan 8, 32 al 34. Y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Respondieron los judíos los cuales Jesús estaba dirigiéndose estas palabras: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Todos el 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud humana. Siempre ha existido la esclavitud. El más fuerte siempre sometiendo al más débil en todo. Sus orígenes son desconocidos. Pero la Biblia habla en Génesis de cómo José fue vendido a Egipto y años posteriores Egipto esclavizó a Israel. Pasan 430 años y esclavos ahí. Dios los libera, van por el desierto 40 años y llegan a la tierra prometida, y pasan las décadas y el pueblo se rebela contra Dios. El pueblo absorbe toda la cultura de la tierra, de los amorreos, seduceos, todos ellos, y Israel peca. Y Dios levanta su cerco y va a Babilonia y los lleva cautivos 1000 kilómetros aproximadamente de Israel hacia Irak actual, Babilonia. Y ahí los tiene esclavos. Pasan los años y la historia nos refiere cómo los imperios turco, otomano, griego y romano antes de Cristo, ellos tenían esclavos. Jesús viene y en el Nuevo Testamento nos refiere Pablo, en todo el Nuevo Testamento, cómo hay esclavos. Y de ahí viene toda la figura retórica de libres, de esclavos, de adoptados, etcétera, etcétera. La esclavitud empieza a registrarse históricamente a partir de los siglos V. Lo hay antes, pero ya a partir del siglo V se empieza a estudiar la historia de la esclavitud. Algunos países europeos trasladaron muchos esclavos de África hacia Estados Unidos de América. Lo más triste es que gran parte de los esclavos eran de color. Hay una leyenda, no está comprobado en la Biblia, que el hombre que cargó la cruz de Jesús, el soldado se refirió a él porque era de color, le dijo: tú órale, porque no era ciudadano romano, que era de color. Básicamente, la gente de color ha recibido las peores humillaciones de la historia. Está documentado históricamente que los primeros 20 esclavos negros que llegaron a Estados Unidos llegaron a Virginia en 1619, traídos por piratas y comerciantes holandeses que se habían apoderado de un barco español que traía esclavos, por cierto, y los llevaron a Estados Unidos. Los primeros, documentados históricamente, llegaron a Virginia en 1619. Después de los holandeses siguieron los países Inglaterra, Francia y otros, los Países Bajos, muchos de ellos obviamente de Europa.
Concerniente a esclavos a América, quienes fueron traídos, los esclavos a América y al Caribe fueron España y Portugal. A partir de 1600, los portugueses dominaron el tráfico de esclavos hacia América y ellos conquistaron lo que hoy es Brasil. Y la historia registra que hasta los años 1700 empezó una revolución para abolir la esclavitud. En Brasil, el 13 de mayo de 1888 y en Portugal, 1761. Casi 100 años después. En Brasil, en todo lugar de trabajo, después de la abolición, se escribió abolición. La esclavitud fue legalmente abolida. Se escribió allí en los lugares de trabajo, en las haciendas se escribió. Pero la historia registra que la gente siguió actuando como esclavo. La diferencia que ellos veían es que los amos ya no los trataban igual como antes. Pero ellos seguían viviendo como esclavos, pensando como esclavos, actuando como esclavos. ¿Sabes cuál era la razón? Que a pesar de que se escribió la leyenda, no hay más esclavitud en Brasil. ¿Saben por qué ellos seguían actuando, viviendo, pensando como esclavos? ¿Sabes por qué? Porque no sabían leer. En México también llegaron esclavos, los primeros traídos por Hernán Cortés. España conquistó México y esclavizó y maltrató a muchos de tus antepasados. Ahora, si tú dices, pastor, pero yo no soy nativo, mis abuelos no son nativos, yo soy español, yo soy francés, yo soy alemán, yo soy, no sé, algún otro por ahí. Yo te digo, la peor esclavitud, independientemente de si tú eres de descendencia alemana, francesa, el pecado también te hizo esclavo. Y quizás hasta hoy puede ser que tú seas esclavo de algo del pecado, de algún pecado. Pero hablando de México, nuestros antepasados tuvieron que pagar con trabajo y dinero el derecho de vivir en su propia tierra. Pobres en un país rico. Religiosamente la Iglesia Católica tenía un monopolio absoluto con el respaldo político de los virreyes de España. Tenían el monopolio total. Ellos tenían el registro civil, los panteones, las escuelas, la educación, etcétera, etcétera. Estoy hablando de historia, no estoy hablando de crítica, soy historia. ¿Y saben qué cosa? Lo más triste es que los templos que tú ves fueron construidos a punta de garrotes y de chicotes por nuestros antepasados. El 15 de septiembre de 1810 no es para los mexicanos una fecha simple. No pasa desapercibida cada año. Es una fecha que está grabada en nuestros corazones, porque para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Se levantó uno de sangre española, nacido en México, llamado, ¿cómo? Miguel Hidalgo. Esa fecha de independencia y libertad. La esclavitud en México no se abolió, señores. No fue siendo de España. Señores, por favor, ya dejen de esclavizar a los mexicanos. No, en México se conquistó la libertad. Se conquistó la libertad. Ahora, eso fue en el año 1810. Se conquistó esa libertad. Pero muchos siguieron viviendo en la misma condición, trabajando como esclavos en las haciendas por más de 100 años o 100 años aproximadamente, hasta que vino un evento en México que se llamó la Revolución Mexicana. ¿Y saben cuál fue el lema, el eslogan que se levantó? Fue tierra y ¿qué? Y libertad. 100 años después de la independencia, 100 años después de la libertad, todavía se vivía la esclavitud. Hablo de Brasil, México, y quiero referirme al país poderoso
los Estados Unidos. Después de una guerra civil, llegó a la presidencia Abraham Lincoln. Y el 1 de enero de 1863 publicó, o proclamó, mejor dicho, públicamente la libertad de la esclavitud. Y 2 años después, en 1865, meses antes que él muriera, él murió el 14 de abril de 1865, y meses antes, él no lo vio, pero se plasmó en el artículo 13 de la Constitución de los Estados Unidos, abolida la esclavitud. La noticia de la abolición de la esclavitud y la libertad llegó a todos los estados a través de todos los medios posibles de ese entonces. En los periódicos se leía, dijimos, Brasil, México y ahora Estados Unidos. En los periódicos se leía El Libertador: la esclavitud legalmente ha sido abolida. Todos los periódicos, todos los medios posibles decían la esclavitud ha sido abolida, pero la mayoría de los esclavos, sobre todo los negros del sur, constitucionalmente ellos eran libres, pero ellos siguieron viviendo, pensando, actuando como esclavos. Un historiador llamado Shelby Foote relata que cuando se le preguntaba a un esclavo, ¿qué sabes de Abraham Lincoln?, él respondía, yo no sé nada de ese hombre, solo sé que nos libertó y de la libertad tampoco sé mucho. He narrado 3 referencias históricas sobre la libertad y la esclavitud. En los 3 casos es una tragedia, porque posterior a que se abolió la esclavitud, la gente seguía todavía como esclava. Si cientos de vidas fueron plantadas, la tierra bebió su sangre. Muchos de nuestros antepasados, posiblemente tu tatarabuelo, dio su vida porque quizá dijo, prefiero morir pero que mis hijos o mis nietos sean libres. Se derramó mucha sangre en los 3 casos, y obviamente a nivel mundial en todos los lugares donde había esclavitud. Pero mucha gente después de la abolición siguió siendo esclava. En los 3 casos eran legalmente libres, pero muchos siguieron viviendo como si fueran esclavos, viviendo pobres, sin derecho, sin posesiones, atemorizados, sin identidad, tratados como animales, viviendo con vergüenza y temor, excluidos de los lugares privilegiados. Y hablo el caso sonadísimo de los Estados Unidos, donde los hombres de color, la gente de color, no podía ir a los lugares donde los blancos iban, los mercados, los autobuses, los lugares de juego. No podía ir o caminar un negro entre los blancos, hasta que se levantó un hombre precisamente de trasfondo bíblico cristiano y hijo de pastor, Martin Luther King, y él puso fin a la ¿qué? Pues no tanto esclavitud, la segregación racial, el racismo. Pero Estados Unidos era un país libre hasta que él se levantó con un famoso discurso: tengo un sueño. ¿Y cómo fue? Y es posible que después del decreto de independencia y libertad, toda la gente siguió viviendo como esclavos, siendo libres. Pero quiero que vea algo.
No se sorprenda. Hay una cuarta historia. Después de Brasil, México, Estados Unidos, hay muchos países, pero yo quiero hablar de una cuarta historia, que es más trágica. La de muchos cristianos que siendo libres, piensan, viven y actúan como esclavos. Viven como esclavos cuando debieran disfrutar su tierra, las bendiciones de la cruz, todo lo que la cruz, todo lo que la gracia ha dado. Sin en cambio viven como esclavos, porque muchos creyentes o discípulos no creen que pueden ser verdaderamente esclavos o libres, porque no creen que pueden ser realmente esclavos. Ya se proclamó la libertad. ¿Por qué muchos siguen viviendo como esclavos? Parecen a los esclavos de Estados Unidos cuando les preguntan, ¿qué sabes de Jesús? Y ellos responden, yo no sé mucho de ese hombre, solo sé que nos libertó, y de la libertad no sé nada. Porque muchos hijos libres siguen viviendo como esclavos, porque desconocen la proclamación de la libertad y desconocen la Constitución que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Vamos, si vas a aplaudir, hazlo con ganas. Eso dice nuestra Constitución. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. Porque la verdad no es simplemente una doctrina, es letra. La verdad es una persona, Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Otra razón por qué la gente vive esclava, porque ignora la proclamación y la Constitución. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No quieren escuchar, no quieren leer. Yo le decía a la gente en la mañana, papás, por favor, padres, por favor, tú no puedes pedir a tu hijo que saque un 10 en matemáticas, en español, en geografía, y olvidar este libro. Tú no puedes decirle a tu hijo que es excelente alumno en esas áreas. Es bueno que lo sea, pero no puedes olvidar la Constitución que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto no tiene que ser reconocido por los niños. Padres, por favor, esto tiene que ser una materia más, y esa materia se da en casa. Las escuelas no lo van a dar, los colegios no lo van a dar, pero sí lo dan las casas, los padres. Amén. Y ante la ignorancia y la incredulidad, el amo, el que te poseyó, el que te encadenó, el que te esclavizó, le encanta que tú ignores la proclamación de libertad. Le encanta que ignores ese costo, el precio que se pagó por tu libertad. Y como dice el eslogan, pueblo que ignore su historia está, ¿qué? Condenada a repetirla. Tú necesitas conocer que se pagó un precio por tu libertad. La sangre de Jesús en la cruz. Como resultado de ignorancia o no entender, no conocer que hay un manantial de gracia que fluye del Calvario. En ese manantial está la justicia, está el perdón, está la libertad, está el poder. Cuando se ignora toda esa fuente, entonces se forma un creyente que después de aceptar a Cristo y ser justificado, todavía vive con una actitud
actitud, otorgándole al pecado y al diablo más poder que la sangre de Cristo. Y no puede ser así, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hay poder en la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús está sobre todo pecado. Y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y no hay demonio que no haya sido vencido por el poder de Jesús en la cruz. Hoy muchos creyentes todavía viven con una conciencia y una carga de pecado, en vez de vivir por la justicia, por la gracia, por el perdón y la libertad en Cristo. Y esos creyentes siguen viviendo, pensando, actuando como esclavos, siempre hablando: yo no puedo, yo no sé, yo no valgo, no soy perfecto, Dios no me ama, Dios se ha alejado de mí. Y siempre viendo a un Dios de garrote. Porque no entienden la justificación, no entienden el perdón a través de la sangre de Jesús, siempre mirándose a sí mismos. Y no mirando a un Dios que te ve a través de la sangre de su Hijo, a través de la justicia de su Hijo, a través de la santidad de su Hijo Jesucristo. Con esa actitud y la forma de hablar, le estamos dando más poder al diablo y minimizando el poder de la cruz, aceptando que el pecado es un poder imposible para vencer para seres humanos imperfectos como nosotros, pecadores al fin. Pero es necesario que vayamos más allá de nuestra condición y desde nuestra posición podamos vencer al enemigo, al pecado, por el poder de su sangre preciosa. No más vernos con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios a través de la gracia y la justicia de Cristo. No más razonemos que no podemos. No más razonemos que es imposible vencer, porque la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los que están en Cristo son libres de condenación. Vernos como pecadores desde la perspectiva de Dios es un insulto a la gracia y al poder de su sangre. Porque Dios nos ha dicho: tú eres mi hijo, yo pagué un alto precio por ti. No fue oro, no fue plata, fue la sangre de mi propio hijo. Yo te he comprado, dice el Señor. Yo te he adoptado como mi hijo. ¿Te recuerdas? Pero muchos siguen pensando y diciendo: he escuchado que pagaste el precio por mi liberación, pero de libertad yo no sé nada. Dice el pastor Tommy Moya: es tiempo de desprogramar tu mentalidad de esclavo, porque con esta mentalidad programada de esclavo al pecado, tú esperas pecar, tú nunca esperas ser un vencedor. Lo repito. Es tiempo de desprogramar tu mentalidad de esclavo, porque con esta mentalidad programada de esclavo al pecado, tú esperas ¿qué? Pecar. Tú no esperas ser un vencedor. Escucha. No creen que son libres. Se me pasó. Pero ese caballito amarrado a esa silla de plástico está programado. Sabe que no es libre, sin en cambio es capaz de ser libre. Pero la gracia, escucha esto, la gracia no es solo un don inmerecido en el área de salvación. La gracia es el poder, la autoridad para ser libres del pecado. La gracia es el poder para vivir sometidos a la justicia. La gracia te libera y te habilita para vivir libres del pecado, no más esclavo al pecado. Escúcheme esto, la religiosidad nos ha entrenado a tratar con el pecado, siempre tratando con el pecado. Tú puedes, tú vas a hacerlo, tú vas a lograrlo, tú eres capaz, tus años en la iglesia, las Biblias que compras, escucha los CDs, escucha esto, siempre la religiosidad
exponiéndonos a tratar con el pecado y no a disfrutar nuestra libertad en Cristo Jesús. Saber que no es de nuestras fuerzas, saber que no es de nuestra capacidad, es en el poder de resurrección. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que entiendas eso. La gracia entonces no es solamente ese don inmerecido para salvación. La gracia es ese poder que te da la autoridad y el poder para que tú puedas vencer el pecado. El asunto en la gracia no implica que no puedas pecar, porque tú eres carne, porque si te pellizcamos tú sientes. No me digas que no. No me digas que no puedes pecar. Porque muchos antes de llegar a su casa ya pecaron. Pero no vivo por mi condición. Yo vivo por mi posición en Cristo. Y la gracia me da el poder y la autoridad para vencer el pecado. Por supuesto, si usted me pone un platillo de salmón, lo voy a oler. Porque estoy vivo. Me encanta el salmón. Pero si tú me dices, pastor, tiene cianuro, usted decide. Yo digo, riquísimo, tengo hambre. Pero la gracia me da el poder para tomar decisión, decir, tengo hambre, está rico, se ve rico. Pero si me dijeron que tiene cianuro y eso me va a matar, la gracia me da el poder y la autoridad para vivir sometido a la justicia. El asunto, repito, de la gracia no implica que no puedes pecar. En la gracia no se pone el pecado antes que la gracia. Se pone la gracia primero antes que el poder del pecado. Se pone primero el poder de resurrección y sometemos al pecado por el poder de la vida de resurrección en Cristo Jesús. Libres no solo de aquello que nos ataba, nos sometía, nos destruía, sino libres de poder hacer lo correcto. Libres, capacitados para decir no al pecado. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas de la vida que está en mí. Ahora, no estoy predicando que la gracia es licencia para pecar. Estoy enseñando que la gracia, el poder de la cruz, está sobre el pecado. Porque en la gracia hay justificación, en la gracia no hay condenación. Prefiero hablar de la gracia, prefiero hablar del poder de la sangre de Cristo, prefiero hablar del poder de resurrección, el poder de la vida de resurrección en Cristo que nos libre del pecado, que exaltar el pecado mismo. Dice Joseph Price, el pecado no hace que la gracia de Dios deje de fluir, pero la gracia de Dios detendrá el pecado. Como predicador, predicaré otro evangelio si solo predico la ley y no predico la gracia. Si solo predico culpabilidad y condenación del pecado y no enseño la gracia y la justicia de Dios en Cristo y el poder de su sangre, y el poder de Cristo que venció el pecado, voy a crear una mentalidad de condenados. Al predicar la sublime y maravillosa gracia de Dios, estoy predicando la cruz, estoy predicando la fuente de gracia, estoy predicando el poder de la sangre de Cristo sobre el pecado. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Prefiero crear hambre en usted. Crea un hambre por Dios en vez de condenarlo. Prefiero hablar de la gracia que alumbre
sus ojos, que descubra el velo, que vea la belleza del amor de Dios, que vea que Dios lo ama, que Él envió a su Hijo en la cruz para morir por usted. Yo quiero predicar eso. Yo quiero que usted vea, en vez de su pecado, ve la sangre de Jesús. Prefiero hablarles de la gracia para entronizar a Cristo en sus corazones y que lo vean a Él como Juan, resplandeciente, grandioso. Y dice Juan, y yo me eché a sus pies y yo le adoré. Aleluya. Quiero que veas a Cristo de esa manera. Quiero que veas al Padre con brazos abiertos, esperando un hijo pordiosero, en vez de condenarte. Pablo decía de Cristo, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que por favor comprendas de una vez por todas, comprende de una vez por todas, sin importar cuál sea la esclavitud que tú tengas, el pecado que tú tengas, la situación que tú tengas, el pasado que tú tengas. Yo quiero que comprendas de una vez por todas. Jesús en la cruz declaró una palabra antes de entregar su espíritu. Dijo tetelestai, fue esa palabra en griego. Que esa palabra en griego quiere decir consumado es, todo está pagado. En esta declaración el Hijo de Dios proclamó un grito de libertad, diciéndote todo está pagado, no hay nada que hacer, todo está liquidado, señores. Amén. Ahora, esa promulgación de libertad y esa declaración sigue vigente, está presente, no por el hecho de estar escrita en la Constitución divina, la Biblia, su palabra, la palabra de Dios, no solo por eso, sino por el hecho de haber pronunciado esa palabra. Ahora, la pronunciación no solo fue una acción fonética, esa voz sigue viva y está vigente en el ambiente. Y dicen que el universo no tiene fin, pues esa voz va todavía estando en el universo. Consumado es. Consumado es. Escucha esa voz en tu espíritu. Todo está pagado. Todo está liquidado. Escúchalo en tu espíritu. Vive por la gracia de Dios. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. Y dice, si el Hijo, Él es la respuesta a tu problema, Él es la respuesta a tu situación, tu libertad está garantizada. No importa cuánto grueso sea la cadena de pecado, no importa cuántos años tenga ese pecado, no importa si sea generacional, la sangre de Cristo limpia el corazón. No importa qué demonio sea, no importa qué pecado sea, no importa qué grueso sea la cadena, no importa cuántos barrotes tenga tu cárcel. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No importa tu cautiverio, no importa lo que sea. Todos hemos pecado. Pero el Hijo de Dios fue a la cruz para pagar la justicia del Padre. Resucitó al tercer día y fue al mercado de esclavos, donde tú estabas esclavo, o quizá tú estás aquí todavía como esclavo, tras dos barrotes del pecado, atado, esclavizado, amordazado por el pecado. Pecado que sea lascivia, pornografía, rebelión, desobediencia, adulterio, fornicación, amargura, odio, rencor, lo que sea. Jesús fue al mercado de esclavos y te dijo, yo ya pagué por ti. Yo pagué un alto precio por tu vida y por tu alma,
para que seas libre. Y tú le preguntas, ¿por qué lo hiciste? Y Él te responde, porque te amo. Eres mi imagen y semejanza. Eres mi hijo perdido. Eres mi hijo. Mírame y mírate. Tienes mi imagen y semejanza. Y tú afirmas, en medio de eso, de esa esclavitud, no me merezco. Tú no me conoces. Tú no sabes cuánto hice. Tú no sabes por qué estoy aquí. Tú no sabes por qué estoy esclavizado. Y además, si pagaste un precio, yo no podría pagarte. Y Él te dice, es gratis. Todo está pagado. Y cuando se decreta tu libertad, ya no hay más condenación. No te pueden tomar otra vez y decir, la conocemos, hace 30 años hizo esto, hizo aquello, hace 25 años tuvo 3 abortos, esto, aquello. Sí, él todavía, la Biblia dice, que si fuimos justificados por la fe y si estamos en Cristo ya no hay condenación. No puedes pagar por el mismo delito 2 veces, porque el delito fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ahora, los cristianos deben estar conscientes que el pecado en todas sus formas es fruto de una naturaleza que tomó control después de que Adán pecó. El pecado es fruto de esa naturaleza que tomó el control después de que Adán pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Ahora, el pecado no es la causa. El pecado es el fruto de esa naturaleza. Esa naturaleza que tomó control, esa naturaleza diabólica. Cuando Adán y Eva pecaron, escucharon al diablo, entonces el diablo tomó el control y el fruto de esa naturaleza pecadora es el pecado, vamos. Voy a hacer algo que iba a predicarles, voy a predicarles esto, pero les voy a adelantar algo. Todo lo que es, la gracia es gratis, pero tuvo un costo. El sacrificio de Jesús. Pero concerniente al perdón, concerniente a la adopción, a la justificación, a la santificación, a la propiciación, es asunto de ley. Es asunto legal. Cuando Adán entrega toda la autoridad y el dominio a aquel que lo sedujo, entra esa naturaleza y empieza el pecado. Cuando Jesús viene, nacido de mujer, pero no sometido a la línea adámica, sin pecado, el diablo va y le dice, no vayas a la cruz, yo te entrego los reinos, te entrego todo lo que tú quieras, pero te pido una cosa. ¿Qué le pidió? Si me adoras, yo te entrego todo porque están en mis manos. Jesús dijo, no, solo al Dios eterno adorarás y a Él solo servirás. Lo dijo como el Cordero de Dios. Pero escúcheme bien, al no poder, esto es un asunto legal, acuérdese esto, como cuando no pudo seducirlo, entonces sedujo a la multitud para que lo crucificaran. Pero recuerda, Jesús no es hijo de Adán. Jesús es sin pecado. Jesús es inocente. Y cuando el diablo lo mata, entonces Dios, el Todopoderoso, antes podía quitarle las llaves con su poder, pero como es asunto legal no lo hizo. Pero cuando el diablo mató a Jesús, un inocente, ahora sí se lo agarró para condenarlo en el infierno por toda la eternidad. Hay derechos entonces de que Dios tome justicia contra el diablo. ¿Alguien comprendió eso? Entonces el diablo es su cabeza partida porque le traspasó. La Biblia dice, la simiente de la mujer, aleluya,
La simiente de la mujer, tú le vas a herir en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y Dios, cuando el diablo traspasó la justicia, entonces tomó legalmente la justicia. Amén. ¿Alguien comprendió? Es una prédica que voy a darla a unas, no sé cuándo, pero está esto. Wow, esto es de derechos, es legalidad. Y entonces cuando el diablo viene a ti y te dice tu pasado, te dice el pecado de ayer y de hace una hora, tú le dices, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús te venció en la cruz del Calvario. El Padre, cuando Él te dice, el Padre no te ama, el Padre te rechaza, tú dile, no es cierto, eres un mentiroso, porque el Padre me ve con los ojos de la justicia en Cristo Jesús. Soy libre para Él, soy santo para Él, soy justificado para Él. Amén. Dile, eres un mentiroso. Ahora sí a él dile, ahora sí él dile su futuro, dile, tú estás condenado para siempre y yo salvo por la gracia en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Ok, tienes que entender eso. Entiende que el pecado ya fue destruido en la cruz. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo. Esclavo. Es aquel pecado, es ese hábito que te está continuamente. Ahora, el tipo de esclavitud está en el tipo de pecado. Somos esclavos, dice Romanos, de aquel a quien obedecemos. Yo he enseñado a ustedes unos principios y si alguien no lo tiene en mente, apréndalo. Quien tiene tu corazón, tiene tu vida. Repite conmigo, quien tiene mi corazón, tiene mi vida. Lo que permites, te gobierna. Repítelo, lo que permito, me gobierna. Ahora, los cristianos deben estar conscientes, en segundo lugar, no solamente de la naturaleza del pecado, y que fue ya destruida en la cruz. También deben estar conscientes no solo de esa esclavitud, sino también que pueden ser libres. Que pueden ser libres y que su libertad está pagada. Ya se pagó. Fue el propio Hijo de nuestro Padre Celestial que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio la vida de su propio Hijo para que no más seamos esclavos, sino libres para gloria de Dios. Ahora, pero aquí sí quiero que tú veas esto. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La esclavitud más trágica es no la de Brasil. Es trágico eso. Abolida la esclavitud, se puso abolida la esclavitud, no más esclavitud, pero la gente seguía esclava porque no sabía leer. En México se ganó la libertad, pero pasaron 100 años para que se pudiese ejecutar en algunos lugares, escúchenme bien, la esclavitud o la libertad, mejor dicho. No tiene mucho que en muchos lugares del país apenas se dio las tierras, se hicieron los famosos ejidos, libres en su propia tierra. Le decía a la gente en la mañana, en mi tierra, en Lerma, hay varias haciendas. Todavía están aquellos monstruos de adobe, donde eran dueños los hacendados, hasta donde usted veía, eran dueños. ¿Sabe quién trabajaba? Los que les pertenecía a esa tierra. Porque antes de la conquista esa gente ya estaba ahí. Pero vinieron y las conquistaron y los pusieron a trabajar en sus propias tierras.
miserables en sus propias tierras, deseando lo que sus tierras daban, mas no podían comer. Mis bisabuelos estuvieron ahí. Yo crezco y hay una señora que le llaman Juana Techispo. Yo le dije un día a mi abuelito, le dije, ¿por qué es eso? Y me dice, mire hijo, su papá de la señora, éramos unos jovencitos y teníamos que ir a trabajar en la hacienda, porque el hacendado tenía tierras y ahí había trabajo. Y entonces él se puso maíz al lado de su faja, aquí llenó su faja de maíz. Y el hacendado le dijo, a la próxima que te caiga, ¿qué le dijo? Te chispo. Y los chavos malosos le pusieron ese sobrenombre al muchacho, se casó, tuvo hijos, y para diferenciar a la señora Juana de acá, de allá, le dijeron Juana, ¿qué? Parece risa. Seguro para ella no era grato que le dijeran eso. Pero eso habla de la historia. Hasta que por fin tierra y libertad. Solo quedan las casas grandes por ahí. Vean hacia la Hidalgo cuántas casas se le llaman, ¿cómo se le llaman? Haciendas, ¿verdad? ¿Cuántas haciendas? Michoacán, ¿cuántas haciendas? ¿Cómo es posible que esa gente era dueña de esa tierra? Alguien llegó, los esclavizó y tuvieron que trabajar en su propia tierra. Pero sabe que la desgracia más grande no es esa esclavitud. Es que los cristianos son libres, dueños de la tierra y mendigando la gracia, mendigando el perdón, viviendo como esclavos cuando son dueños y libres. Pero la palabra consumado está vigente. Y ese grito desesperado del Señor está en el ambiente todavía. Consumado es. Pero escucha esto. ¿Qué sabes de Jesús? Yo no sé mucho de ese hombre, solo que nos libertó y de libertad. ¿No sabemos mucho? ¿Esa es tu respuesta? Tienes que reconocer quién tiene tu corazón. Quien tiene tu corazón tiene tu vida. Ponte de pie, por favor. Quien tiene tu corazón tiene tu vida. Yo no sé. Yo entiendo que muchos tienen en su corazón odio, rencor. Tienen en su corazón amargura, dolor. Yo sé. Nos lastimaron, nos hicieron. El padre que nos dejó, la madre que fue mala onda, mal testimonio, el esposo que nos maltrató, la esposa que fue infiel. No sé quién te lastimó, pero solo abriste puertas para que el pecado entrara y tomara control. Tu corazón es de Dios, eres tierra de Dios, pero no puedes disfrutar lo que eres porque alguien tomó el control de tu corazón. Quien tiene tu corazón tiene tu vida. Pregunta: ¿quién tiene tu corazón? ¿Quién tiene tu corazón? El pecado. Todos los pecados son el fruto de algo que se gestó cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Y el diablo metió una naturaleza de pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el tipo de esclavitud está en el tipo de pecado. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos o nos sometemos. Reconoce
Es tiempo que reconozcas que lo que permites te ata, te gobierna, pero te va a destruir. Te va a destruir. Pero esta mañana tú estás aquí. Escucha la voz de Jesús. Consumado es. Yo pagué un precio por tu vida. Tú no puedes seguir siendo esclavo como los esclavos de Brasil, como los antepasados después de 1810 en México, siendo libres, viviendo como esclavos, pensando como esclavos. Tú no puedes decir como los esclavos americanos, cuando les preguntan qué saben de Abraham Lincoln, de él sabemos muy poco, y de libertad. O decían, sabemos que fue libertador, pero de libertad, ¿qué cosa? No sabemos nada. No estoy predicándoles que la gracia y licencia para pecar. Estoy diciéndoles que pongan la gracia encima de su pecado. Pongan la sangre de Cristo encima de sus pecados. Pongan la sangre de Cristo sobre sus cadenas. Pongan la sangre de Cristo sobre sus barrotes. Y gocen la libertad en Cristo Jesús. Sean libres por la gracia. Es más, ni siquiera el libertador está pidiendo que lo aceptes. Solo está diciendo, ¿quieres? No está obligándote al final. Está invitándote solamente a experimentar la gracia. Porque la gracia no solo es aquella acción para salvación sin obras, gratuita. La gracia es el poder de resurrección que va a tomar el control de tu vida. Aquello que te somete lo va a someter para que tú puedas vencer el pecado. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, es en el poder de la gracia de Dios. Solo dile sí a la gracia. Solo si le di al Señor en tu corazón y dile, quiero que tomes mi corazón. Dile, yo renuncio a aquello que ha tomado mi corazón. En mi corazón lo ha tomado la falta de perdón, la falta de identidad, lo ha tomado la amargura, lo ha tomado el rencor, el odio, lo ha tomado el pecado. Mira, Señor, me tiene la inmoralidad, me tiene la pornografía, me tiene este pecado, un vicio, lo que sea. Dile, Señor, aquí estoy. Creo que has pagado un precio por mí. Díselo esta tarde. Creo que has pagado un precio por mí. Creo que soy libre. La puerta se abrirá automáticamente. Los candados van a tronar inmediatamente cuando tú digas, auxilio. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sácame de este pozo, sácame de esta ruina, quítame las cadenas. Porque no clama solo Él, dice, ¿lo quieres? Dile, sí, Señor, quiero ser libre. Vamos esta mañana. No importa qué ha tomado tu corazón, no importa el pasado, no importa. Vamos esta mañana. Responde a la voz de Dios esta mañana. La voz consumado es. Toque tu corazón esta mañana. Escúchala. La voz estruendosa de muchas aguas. Se dijo, consumado es. Todo está pagado. Todo está pagado. Todo está pagado. Libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos, libres.
libres, libres. Abre tu corazón a la gracia de Dios. Abre tu corazón a la libertad en Cristo. Tú no vas a poder en tus fuerzas, hijo. Tú no vas a poder en tus fuerzas. Tú no vas a poder en tus fuerzas. Pero la gracia es un poder para que puedas vencer. Es un poder que actúa en ti para que puedas decir como Juan: el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. La gracia para ser libres del pecado. La gracia para ser libres del pecado. Porque Él destruyó al pecado en su carne. Fue sepultado y se levantó para nuestra justicia.